Muy buenos días, sean bienvenidos a Hola Honduras, hoy miércoles 6 de marzo. Venimos con 2 horas con muchísima información, agradeciéndole siempre su fiel sintonía y que usted se puede mantener muy bien informados a través de nuestras diferentes plataformas como www.btv.com.hn y también nos puede sintonizar a través de Acción Radio en la 92.5 Tegucigalpa, San Pedro Sula y en la 95.9 a nivel nacional. Hoy en Diálogo de Impacto tenemos un tema muy importante y siempre en referencia al juicio del exmandatario Juan Orlando Hernández. Le doy la bienvenida a la licenciada Emma Calderón, quien ya está lista aquí en Diálogo de Impacto. Gracias, Catherine, amigos televidentes de Hola Honduras. Ya estamos listos nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Hoy va a ser un programa un tanto diferente porque necesitamos especialistas, personas que conozcan el derecho, pero también hemos sumado a este programa a un psicólogo, porque es interesante analizar la personalidad de Juan Orlando Hernández, imputado en Estados Unidos. Estamos acostumbrados a ver a Juan Orlando Hernández como expresidente, como presidente, como un líder dentro de la nación. Durante 12 años lideró este país. Pero, ¿qué ha pasado con su personalidad? ¿Acepta realmente que está como imputado? Es lo que vamos a abordar en breves instantes aquí en Diálogo de Impacto, pero antes vamos con Catherine, que tiene importantes informaciones. Así es, licenciada, un tema muy importante y yo lo invito a usted que opine también, nos dé su punto de vista referente a este tema a través de nuestra plataforma del WhatsApp al 3182-5600 para que usted también forme parte de Diálogo de Impacto. Pero ya hoy es el día 12 de este juicio. ¿Qué se espera? Hacemos un contacto con el periodista Oscar Ortiz hasta Nueva York que nos brinde los detalles. Muy buenos días, Oscar. Así es, licenciada Emma Calderón, muy buenos días. Estamos ya listos para el desenlace de este juicio histórico, Estados Unidos versus Juan Orlando Hernández. ¿Culpable o no culpable? Hoy finaliza el testimonio del expresidente de Honduras, Hernández Alvarado, luego de un interrogatorio de la Fiscalía que quedó pendiente el día de ayer, y hoy prácticamente tendremos entre 30 a 45 minutos la última parte de este interrogatorio de la Fiscalía para posteriormente, como le explicó ayer el juez Kevin Castell, ir a conocer ciertos parámetros de la deliberación del jurado que va a explicar. Asimismo, va a generarse los argumentos finales por parte de la defensa y, por qué no, de la Fiscalía, unos cuantos minutos, según confirmó ayer, detalle a detalle. Prácticamente hoy está concluyendo este juicio. Vamos a ver qué más dice o contesta el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, un expresidente que ayer se mostró evasivo ante la insistencia que tuvo por parte de la Fiscalía al momento de ser cuestionado y que en más de 3 ocasiones lo dejó en una posición comprometedora desde el punto de vista de algunos expertos en la materia de derecho. Prácticamente hoy vamos a conocer si el jurado va a deliberar, cuánto tiempo va a pedir y si tendríamos hoy mismo la declaratoria de culpable o no culpable, o si no, el próximo jueves. Todo está puesto sobre la mesa. Ahora estamos a la expectativa de lo que pueda generarse al momento de ingresar a la sala. Ya hay personas que están llegando. Sin embargo, el procedimiento se va a hacer igual, pero esperamos que haya un mayor control de la sala, ya que están esperando mayor cantidad de personas. Licenciada, nuestro reporte a esta hora. Buenos días. Gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Hoy, podemos decir, es el día cero. ¿Por qué?
porque se espera que hoy termine ya la parte del interrogatorio por parte de la Fiscalía con el expresidente Juan Orlando Hernández. Cada una de las partes, tanto la defensa como la Fiscalía, tienen que dar sus conclusiones y de ahí el juez Castel ordena al jurado que se concentre, se retira y para a deliberar. Y eso es lo que establece realmente el procedimiento de la justicia norteamericana. Pero ¿qué ha pasado en estos 12 días? 12 días de juicio se cumplen hoy. La Fiscalía que representa el gobierno de los Estados Unidos presentó 12 testigos. 12 testigos. Ahora bien, la defensa de Juan Orlando Hernández presentó 4 testigos. 4 testigos que incluye el testimonio de él como imputado. Pero para muchos, este es un arma de doble filo. Nosotros no vamos a juzgar porque no somos expertos, es el jurado el que va a tomar la determinación. Es un arma de doble filo. Vean ustedes por qué. Dirigió su propia defensa y fue su propio testigo contra una infraestructura, que vamos a decir, muy bien montada por parte de la Fiscalía. Es una investigación que lleva años. Años. Contradicciones, sí han habido. Pero eso será el jurado quien determine el grado de responsabilidad. La pregunta que todos nos hacemos: ¿logrará Juan Orlando Hernández convencer al jurado de que es inocente o no culpable, como dicen la terminología de Estados Unidos? ¿Inocente como nosotros lo conocemos? Pues justamente es el tema que vamos a abordar en breves instantes aquí con quién. Tenemos como invitado en estudio al abogado Javier Sandoval y también tenemos al psicólogo Warren Ochoa, porque vamos a analizar aspectos diferentes. Vean, ¿qué tanto puede afectar que estuviese casi 2 años recluido en una prisión? Actitudes que se vieron cuando se levantó, por ejemplo, de su escritorio durante un juicio. Otra cuando ayer le pidió al juez, él es imputado, y le pidió al juez que si podía él hacer una pregunta. El hecho de ser abogado, de ser expresidente y ahora estar como imputado, ¿cómo puede afectar su personalidad? Es lo que abordaremos en breves instantes, pero antes veamos esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto. Una vez que se diera a conocer que el expresidente Juan Orlando Hernández declararía en su propio juicio, miembros de sociedad civil han vertido sus opiniones en torno a esto, argumentando que el exmandatario podría generar dudas en el jurado para establecer un panorama beneficioso. Me parece que cuando uno se somete a un juicio está dando la cara. Está dando la cara. Esta semana se sabrá cuál va a ser el veredicto. Esperemos que los defensores del expresidente Hernández puedan sembrar la duda en el jurado. Con uno que logren, esto se puede venir a tierra. Por su parte, miembros del Partido Nacional han visto un panorama positivo en esta decisión, ya que aseguran que él podrá relatar las cosas tal y como sucedieron en su momento y poder dar a conocer su inocencia. Probablemente, si el análisis y la estrategia de la defensa está basada en que tomaron la determinación de que él subiera a declarar, es porque creen que él es la persona que puede relatar los hechos como ocurrieron durante su gestión como presidente de la República y presidente del Congreso Nacional. Se estima este juicio pueda finalizar en la presente semana y poder conocer la condena que se le asignará al expresidente Juan Orlando Hernández. Con imágenes de Marvin Andino, les informó José Luis Castellano. Gracias a nuestros compañeros de Noticiero Impacto por esta noticia. Ya está aquí con nosotros el abogado Javier Sandoval y también el psicólogo Warren Ochoa. Abogado, bienvenido. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Diálogo de Impacto. Muy buenos días, muchas gracias, licenciada, por darme esta oportunidad. Siempre he tenido pues esa apertura para poder expresar mi criterio particular y en base a mi conocimiento y a la
pues, al análisis general de lo que ocurre alrededor de este tipo de eventos. Y bueno, hemos dado seguimiento a este hecho desde siempre, desde que inició como un rumor hasta el momento que llegó la solicitud de extradición. Tuvimos también la oportunidad de leer el informe que acompañaba la solicitud y en base a ese informe y a lo que se ha ido dando, pues hemos ido haciendo alguna especie de relatos y opiniones respecto a los hechos que van desarrollándose. Sí. Warren Ochoa es psicólogo y dirán, ¿por qué tenemos un psicólogo? Porque yo creo que también para ustedes es parte de la investigación que se lleva, porque estos casos no son, podemos decir, este caso es histórico. Sí, definitivamente, Emma, gracias por la invitación. Cuando vemos este caso no es cualquier caso en la historia de Honduras, es un caso muy particular y genera un impacto profundo que deja una huella imborrable en el camino, en el desarrollo de este país, en la economía, en la cultura y en la sociedad, en el gobierno. Entonces, es importante analizar cómo llegamos a esto, cómo se llegó a esta situación, cómo logramos pues caer en esta desgracia y pues hay factores importantes a nivel clínico y a nivel psicosocial que hay que analizar y tener memoria de los hechos para que esta situación educar al pueblo, generar conciencia crítica, generar criterio, tener memoria histórica para que esto no se repita. O sea, es lograr lo que en cierto aspecto ha logrado el pueblo alemán después de cerca de 80 años, por lo menos ha sido bastante el tiempo que han logrado evitar que se repita una situación como la del nacionalsocialismo que surgió. ¿Usted está comparando lo del nacionalsocialismo con lo del narcoestado aquí en Honduras? Sí, pero lo podría comparar con lo de Pinochet, de los 70, lo de Videla también, lo podría comparar con lo de pues Hugo Banzer, lo podría comparar también con lo de al mismo tiempo Mussolini, lo podría comparar con lo de Franco, lo podría comparar... Estamos hablando con hechos grandes dentro de la historia, ¿verdad? Claro, sí, con hechos grandes y es un liderazgo nocivo, si es que se puede llamar eso liderazgo, un antiliderazgo que hay que tener mucho cuidado porque aquí el foco está concentrado en Juan Orlando Hernández, pero no se restringe, no se limita exclusivamente a eso. Entonces, es bien importante analizar esto y pues hacer pues con una especie de criterios, con categorías científicas, analizar lo que sucedió para que la gente sepa, denunciarlo, para que no se repita. Lo que necesitamos es que esto no se repita. Abogado Sandoval, escuchamos, por ejemplo, a don Hugo Maldonado, y él decía, Juan Orlando dio la cara, y así lo ven las personas, un sector de la población, porque tampoco podemos decir que todo mundo esté en contra, no, te están siguiendo y cada quien, hay personas a favor, hay personas en contra, hay personas que se mantienen apáticas. ¿Usted cree que como abogado que Juan Orlando sí está dando la cara o cómo lo concibe usted desde el punto de vista jurídico? En primer lugar, es muy importante señalar ese detalle que usted introduce, ¿no? Es la objetividad con la que nosotros hablamos, no estamos a favor ni en contra. Eso nos ha caracterizado durante todo este proceso y por eso hemos tenido la oportunidad de ir señalando hasta anticipadamente hechos que pueden ir sucediendo. El amigo Hugo Maldonado decía, está dando la cara. No está dando la cara, está como quien dice, vi que me estás defendiendo mal y voy a ver yo qué puedo hacer, porque la verdad que la personalidad del hombre es una arrogancia que todavía él no se considera
un delincuente o un imputado como delincuente, él siente que tiene todavía el rango de presidente o que tiene esa altura. Tanto es así que pidió, en base a la experiencia con el caso de Donald Trump, que el fiscal pidió que se hiciera el cuestionario a los miembros del jurado, a los posibles miembros del jurado. También lo pidieron en base a eso como un expresidente. Estados Unidos lo tiene catalogado ahí, lo tiene enjuiciado como un simple delincuente, no como un expresidente. Simplemente esperaron que se fuera para poder darle esa categoría de delincuente común, de un narcotraficante común y corriente. No estamos diciendo con esto, no lo estamos juzgando, pero estamos describiendo pues la situación en la que él llega al juicio. Precisamente podemos ver otros casos que sí dieron la cara, que se fue, por ejemplo, un diputado activo del Partido Liberal que se llama Freddy Nájera, voló a Estados Unidos y se presentó. Bueno, ahí tiene su condena, pero ese sí dio la cara. Cometió sus delitos y los confesó. Bueno, de acuerdo a eso, pues está condenado. Ahí tenemos el caso de los mismos Rivera Maradiaga, el caso de Ramón Mata Valdurraga, por ejemplo, el caso mismo del señor Yanis Rosenthal Oliva, y otros que sí se presentaron voluntariamente y que sí fueron a rendir cuentas a la justicia norteamericana. Este caso es distinto porque este caso, por más que hubo rumores en el país y que estuvimos dándole seguimiento, lo que hoy hemos visto en esta película, en esta exhibición de actoría mundial, es precisamente la continuación y la confirmación de los rumores que la prensa aquí manejaba en Honduras y que toda la población señalaba hasta con detalles. Yo creo que muy pocos elementos nuevos, y la verdad es que todos los hondureños esperamos que de esos 18 años de investigación algo se presentara distinto a lo que hemos visto, porque lo que hemos visto hasta ahora simplemente son disertaciones de testigos que han ido a señalar hechos, pero toda esa investigación que se anunció en el momento de la solicitud en extradición y posterior a la extradición, no hemos visto que en el juicio se haya exhibido tal cantidad documental como se esperaba. Sí. Aquí vamos con el licenciado Guarda. Ahora bien, nos explica el abogado Sandoval, él no dio la cara porque él no se presentó, él fue detenido, él fue acorralado. Que tal vez se entregó porque tenía 600 oficiales, agentes, porque 600 oficiales rodearon ese hecho. ¿Cómo valora usted lo que dice el abogado desde la perspectiva de él? Él dice, la defensa no me está defendiendo bien, yo subo. ¿Cómo analiza esto? El abogado nos dice, lo ve como arrogancia, pero ya dentro del perfil científico que ustedes analizan, ¿cómo analiza la personalidad de Juan Orlando Hernández en este juicio? Y usted, porque usted ha estado siguiendo de hecho, los hechos, ¿verdad? Sí, bien. En primer lugar, tengo que aclarar que yo a Juan Hernández nunca lo he visto en persona, nunca he hablado con él. No tengo una evaluación clínica ni una entrevista clínica. Sin embargo, mi mamá tiene una expresión bien interesante que dice, los hechos, las acciones son la medida de la verdad. Yo no necesito hacer una evaluación clínica para saber el carácter, la personalidad, los rasgos que tipifican a Juan Orlando Hernández. Entonces, voy a decirle en primer lugar cuáles son estos rasgos. En primer lugar, resalta el hecho de que, bueno, cuando se le analiza se le dice que personas como él, que llegan a generar un daño terrible a la economía, a la política, a la cultura, con mucha violencia, que se imponen y que transforman, en el caso que utilizan las leyes del Estado, las estructuras, para transformar el país en un narcoestado, la policía, el ejército, la corte, los jueces, deforman la identidad de un país para su lucro personal, para su beneficio. Y entonces, personas como esas, decimos que se caracterizan por tener una tríada oscura. La tríada oscura en psicología tiene las características de ¿cuál es esta tríada oscura? Son tres grandes rasgos que inciden generando un estilo conductual. Primero tenemos narcisismo, en segundo lugar tenemos maquiavelismo y en tercer lugar tenemos psicopatía, que
caracteriza a las personas que tienen esta triada oscura, que ese es un concepto propuesto ya a inicios de este siglo y que en cierto aspecto un antecedente de este es Robert Hare de la Universidad de Columbia, que habla de psicopatía. Y ya de este siglo la triada oscura es de Roy, Paulhaus, Kevin y Williams, que trabajan este término de triada oscura. Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando de narcisismo, maquiavelismo y psicopatía. Son entonces, tres. La triada oscura, ¿qué hacen las personas que tienen este rasgo, esta confluencia de rasgos? Primero, tienen cualidades malévolas, tienen un carácter personal malicioso, un comportamiento tendente hacia la autopromoción, frialdad emocional, falsedad, agresividad. Son más propensos a cometer crímenes, son menos compasivos y son menos empáticos. A ver, entonces, analicemos primero entonces el narcisismo, grandiosidad, que es esa prepotencia, esa arrogancia de la que nos está hablando el abogado, orgullo, egoísmo, una autoimagen positiva poco realista, o sea, no está fundamentada en la realidad. Tienen un ego inflamado, o sea, patológicamente inflamado, y se sienten como una especie de realeza, dioses incluso, ¿verdad? Entonces considera a otros indignos de su atención o de su amistad. Seguramente considera eso de su abogado defensor y considera eso de todo el pueblo hondureño. Incluso, en cierto aspecto, parte de esas declaraciones que han dado las personas que han dado evidencia testimonial, que dice el desprecio, el racismo del mismo expresidente Juan Orlando Hernández hacia la población hondureña, que dice, el indio es bruto. Si le das un plato de carne y una cerveza, va a votar por vos. Eso es racismo y clasismo, es xenofobia y al mismo tiempo una aporofobia, un odio hacia el mismo pueblo hondureño. Y se lo tuvo aquí liderando el Congreso Nacional y la primera magistratura del país. O sea, es alguien terriblemente deformado la situación y la personalidad. Luego, tenemos el maquiavelismo. El maquiavelismo, ¿por qué se caracteriza? Por unas habilidades extraordinarias de manipulación, ausencia de moralidad, cinismo. Harían lo que fuera con tal de conseguir sus objetivos. Y a mí eso me hace pensar en su frase, lo que dijo en su campaña: voy a hacer lo que tenga que hacer. Lo que pasa es que no dijo qué era lo que era lo que quería. Voy a hacer lo que tenga que hacer para lucrarme, para transformar mi poder en un poder extraordinario, desmesurado. Voy a hacer lo que tenga que hacer para volverme millonario y a mis compinches, a mis achichincles, voy a hacerlo, a enriquecerlos. Y en tercer lugar tenemos la psicopatía, que la psicopatía es tendente a que la persona sea falsa en su comportamiento, un comportamiento antisocial, que no es como el hondureño y la hondureña típica entiende la antisocialidad, que es como retraído, tímido, inseguro, sino que transgrede las normas sociales, los pactos, los acuerdos y las leyes. O sea, es una persona tendente a cometer actos inmorales o actos que van en contra de la moral, las buenas costumbres y las leyes. Al mismo tiempo, las personas psicópatas son insensibles y crueles. Ojo, no hay que confundir psicopatía con sociopatía. La sociopatía usualmente hablamos de pues personas que entraron, decimos que es el delincuente que se hace en cierto aspecto, que crece en barrios calientes, sufre violencia, sufre de privación económica, sociocultural, y que si no aprende a hacerse rudo, duro, y no se defiende, pues va a morir o va a sufrir mucho. Entonces este es un psicópata que muchas veces, el sociópata, perdón, que se forma con trauma psicosocial. Pero el psicópata, en cierto aspecto, tiene una herencia genética tendente a la transgresión de las normas, los acuerdos y las leyes. Pero al mismo tiempo, en ambos casos el ambiente juega un factor.
para que la psicopatía se exprese de esta forma. Sí, tenemos, yo sé que el tema está interesantísimo, pero tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a continuar y sobre este tema, porque también vamos a analizar con el abogado qué tan recomendable, porque he escuchado muchas personas de muchos abogados, qué tan recomendable es que el imputado testifique y dirija su propia defensa. Pero eso lo veremos después de pausa. No nos cambie, que ya volvemos. Excelente. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto y les traemos buenas noticias. Ficosa, comprometidos con el crecimiento de todos los sectores de la sociedad, un compromiso firme con nuestros colaboradores, comunidades y región. Ficosa, cuando llegas lejos, todos llegamos lejos. Bueno, continuamos esta entrevista con el abogado Javier Sandoval y también el licenciado en psicología Warren Ochoa. Warren nos ha hecho un perfil del expresidente y lo ha comparado con lo que es la triada. La triada oscura. La triada oscura. Narcisismo, masoquismo y... narcisismo, maquiavelismo y psicopatía. Esos tres aspectos. Y cuando él nos relata, o sea, vemos diferentes hechos. Pero es bien difícil decirle a una persona que tiene poder que tiene este tipo de conductas, porque eso es la parte más difícil. Y ahora lo vemos reflejado ¿en qué? En que el presidente, y nos planteaban el psicólogo y el mismo abogado, no confía en su defensa. Entonces dice, por eso se presenta. ¿Por qué razones jurídicas no era conveniente que Juan Orlando Hernández dirigiera su defensa? Porque si dirigía su defensa, le pasaba papelitos a sus abogados durante los interrogatorios. Y el hecho de que él se presente como testigo, y todavía el juez Castel ayer le dijo que no estaba obligado a declarar. Abogado Sandoval. Bueno, hay tantos elementos y para poder entrar en esa parte tan importante, yo sí quisiera siempre hacer una aclaración, porque la he hecho acá en la prensa nacional, lo he hecho a nivel internacional, a veces he tenido participaciones en la cadena Telesur y allá dicen que nosotros como hondureños, Honduras, fue un narcoestado. Y yo siempre aclaro esa parte porque nosotros no somos un narcoestado y nunca lo fuimos. Tuvimos, y lo he también expresado así de claro y amplio, tuvimos 12 años gobernados por una pandilla de delincuentes y tuvimos un narcogobierno, pero nunca fue Honduras un narcoestado. ¿Por qué? Porque no todos los hondureños estamos en esa dirección o participando activamente. Podemos hablar de narcogobierno, pero no de narcoestado. Es lo que nos sugiere. Esa es mi aclaración. Respecto a lo que ya tiene que ver con el proceso, fue sumamente perjudicial por parte del imputado querer dirigir su defensa. ¿Por qué? Porque pudimos apreciar la confusión que creó en su abogado defensor, la influencia que él tenía directamente sobre su accionar en el proceso, cosas como el ridículo que lo hacía pasar el juez cuando le dice: a estos juicios tienes que venir preparado, porque parecía no saber de qué era lo que estaba haciendo cuando actuaba al abogado defensor. Por lo tanto, yo creo que lejos de poder contribuir a apoyar su defensa, lo que hizo fue confundirla y desestabilizarla. Ahora, cuando ya él decide declarar, ahí sí ya no tenía alternativa, ya era casi una necesidad imperante que él participara. ¿Por qué? Porque todo lo que se había hecho, las sorpresas que se anunciaban, todos los testimonios que se habían ya escuchado, y luego se viene la defensa anunciando una gran sorpresa y aparecen con que los testigos que propone la defensa, en lugar de
apoyar su defensa, lo que hacen es ratificar hechos que habían sido declarados por otros testigos, propuestos por la Fiscalía e interrogados por ambas partes. Entonces, y estamos hablando teorías de narcotraficantes, porque estamos hablando de que los militares llegaron, porque para que entendamos este juego, a ratificar lo que habían declarado los narcotraficantes. Ahí tenemos otro problema nacional que luego, pues si usted permite, lo podemos tratar. Pero primero es que el primer testigo, el contador, hace unos señalamientos y hace un relato. Luego el testigo de la defensa, el primer testigo de la defensa, que es un oficial del ejército, llega y cuando le formulan las preguntas ratifica los hechos que ha relatado el primer testigo. Entonces, para Estados Unidos, para la justicia norteamericana y para el jurado, este tipo de declaraciones se convierten precisamente en pruebas irrefutables. Difícilmente podrá desvirtuarse una declaración de un testigo que no tuvo relación con el último o penúltimo testigo que llegó, se le hacen las mismas preguntas y relata los mismos hechos. Prácticamente esto se convierte, si no, como le digo, una prueba irrefutable, casi que al nivel de una prueba científica. Por lo tanto, él se vio obligado a tener que participar porque ya poco le quedaba para poder desvirtuar hechos que habían sido relatados con precisión. Entonces, él lo que hace es tratar de, no de dirigir ya su defensa, sino de actuar como testigo, pero él cree que va prácticamente a actuar como abogado, porque si ustedes ven el comportamiento de él en sus declaraciones, llegó hasta el abuso de querer interrogar, ¿verdad? Entonces, por eso es que decíamos que la personalidad de él, pues ya la describió acá nuestro compañero, licenciado Warren, y yo creo que podemos apreciarlo y lo apreciamos durante 12 años aquí en el país, cuál fue el accionar y su comportamiento. Entonces yo creo que sí tiene directa relación con los tres elementos. Yo creo que al final, como le digo, se perjudicó a sí mismo con su declaración, pero al final se vio en la imperiosa necesidad de tener que hacerlo porque no había sido defendido adecuadamente, tal vez por la confusión que él mismo generó en su defensa o porque él consideró que todavía se le podía considerar o darle algún privilegio especial por sentirse él todavía, si bien no presidente, pero tener el nivel de expresidente. Ya lo señalábamos al inicio. ¿Podemos decir que se comparó él con Donald Trump? Claro que lo hizo. Cuando él pide que se le aplique el cuestionario al jurado previo a ser nombrado, él se está llevando al nivel de Donald Trump, porque Donald Trump quien lo pidió fue la Fiscalía y lo pide porque es un expresidente de Estados Unidos y no quieren dejar dudas en cuanto al desarrollo del proceso. Entonces ellos dicen, bueno, yo soy un expresidente, pero es un expresidente de una nación pequeña que poco puede importar a la justicia norteamericana de dónde procede. Ustedes vieron precisamente lo que señalaba aquí el licenciado sobre lo de Manuel Antonio Noriega, que con eso sí lo podemos comparar, pero sí, al final pues también es importante rescatar que la finalización de este juicio, la conclusión de cualquier manera que concluya, sí es una oportunidad y un punto de partida para que nosotros en Honduras podamos encauzar el país por mejores derroteros y que podamos limpiar o por lo menos iniciar una profilaxis en nuestra sociedad para poder encauzarnos para un mejor futuro. Sí. Licenciado Warren, ¿usted cree que Juan Orlando Hernández podrá convencer a este jurado con todo lo que hemos visto hasta este momento, ya poniéndonos en el punto del jurado? No, sí, porque es que, mire, el problema de aquí es que estamos pensando en la justicia hondureña. Esa es la diferencia. Es un juicio en Estados Unidos pensando en la justicia hondureña. Dice, no hay pruebas, no hay video. Ahí es diferente. Bueno, o sea, no soy experto, pero en la justicia gringa, la evidencia testimonial, o sea, tiene un peso fuerte, que es justo lo que nos ha estado diciendo el abogado. Entonces, pareciera que en la mentalidad rural, como sus votos rurales del fraude electoral de 2017 que cometió con el respaldo de algunos medios de comunicación, con el respaldo de David Matamoros Batson y de la misma representante del gobierno de Estados Unidos, la encargada de asuntos de negocios de la embajada americana, Heidi Fulton, en el año 2017, que validó
a un narcotraficante como presidente, sabiendo ya tenían evidencia abundante. Pero, o sea, que este es un idiota, pero es nuestro idiota. Entonces nos dejaron condenados con una reelección ilegal. Entonces yo no alabo la justicia estadounidense, no son justicieros, ni pacifistas, ni pacificadores, sino que son el operar de la justicia estadounidense es a conveniencia, es de doble moral. Es de doble moral. Y ahora a ellos les conviene porque les afectó, bueno, ya les sirvió de tonto útil Juan Orlando Hernández y todo el grupo delictivo que estaba con él, liderando la política del país, el narcogobierno, como dice el abogado, pues ya lo retiran, pues, o sea, lo utilizan y luego ahora lo desechan. Entonces, ¿qué va a convencer? A ver, aquí donde hemos tenido presidentes que han sido delincuentes comprobados, que murió precisamente ahí. Tenemos en el Partido Nacional, en la cúpula del Partido Nacional, yo digo, es una organización delictiva prácticamente, porque tenemos dos presidentes que van a ser, dos expresidentes del Partido Nacional que van a ser condenados y van a morir en Nueva York. Y entonces, ¿y qué es lo que caracteriza en este caso? Pareciera que lo mismo que opera aquí en su mentalidad rural, el carisma, el ser mancha brava, el ser prepotente, el imponerse por la fuerza, no vale en otros lugares a donde quizás haya, por lo menos a nivel interno, porque a nivel externo Estados Unidos comete demasiadas injusticias. Entonces, ese encanto, esa superficialidad como que le va a valer, o podría convencer a alguien, porque en la psicopatía, las personas psicópatas carecen, son incapaces de experimentar remordimiento, vergüenza o culpa. Entonces yo miro a alguien y las personas se juzgan a los demás por su propia condición. Entonces, si yo soy incapaz de mentir, si yo soy incapaz de decir, no, yo no lo hice, y que no se me note en la cara, porque a la mayoría de las personas en el mundo se les nota cuando están mintiendo, entonces dicen, pero yo lo miro y no parece que está mintiendo. Y él, un psicópata ya consumado, definitivamente una persona con los rasgos de la triada oscura, pues dice, no es cierto que yo he transgredido la ley, he irrespetado las normas, los pactos, los acuerdos y las leyes, no es cierto. Pero él, simple y sencillamente, estas personas tienen un aplanamiento afectivo, una frialdad emocional y pueden decir tener expresiones en sus microgestos, en su expresión facial, en su paralingüística, en su gesto, en su lenguaje corporal, que uno dice, no está mintiendo. Pero eso es precisamente un psicópata cuando se habla de esa cara de póker, porque cuando se juega póker, de repente alguien está diciendo que tiene un juego, pero en realidad está engañando y está haciendo simplemente una pantomima de algo y piensa que va a convencer, pero en realidad pues no se trata de un convencimiento que se va a basar simplemente en mi argumento, en mi carisma, en mi lenguaje corporal, en mi paralingüística, en mi tono de voz, sino en la evidencia. Y en la evidencia testimonial de ya gran cantidad de testigos. Y aquí tomo algo que a mí, yo estoy viendo, todos estamos viendo de cerca. Por ejemplo, cuando le presentan la mentada foto, ¿verdad? Y le dicen que si conoce a la persona que está ahí, dice que no. Le dicen, ¿es usted? Así parece, y se ríe. Eso lo hunde. ¿Ah? Eso lo hunde. ¿Eso lo hundió? Sí. ¿Lo hundió? Sí. Esa sonrisa, por ejemplo, de ironía, porque no es una sonrisa de... Sí, ese es uno de sus grandes errores. ¿Ah? Ese es uno de sus grandes errores. Ahora, que al mismo tiempo es una expresión del narcisismo, porque, sí, o sea, hay un orgullo, esa prepotencia, ese egocentrismo miren, todo lo que logré, que se le escapa, porque los psicópatas típicamente son controlados, pero cuando tenemos esta triada oscura de narcisismo, maquiavelismo y psicopatía, el asunto es que le puede el narcisismo
por encima de su psicopatía, porque tengo orgullo de todas las toneladas de cocaína que logré traficar hacia Estados Unidos utilizando las estructuras de la policía, del ejército, las aduanas y al mismo tiempo de algunas, ¿verdad? Porque no es todo, y al mismo tiempo de las leyes del país para poder traficar droga, poderme enriquecer y enriquecer a otras personas. Entonces siente orgullo, porque eso pues ni siquiera los máximos narcotraficantes de países de Sudamérica que se han consumado, ni siquiera el Chapo o los carteles mexicanos han tenido ese poder y esa preponderancia que el mismo Juan Hernández y Tony Hernández y todas las personas que operaron con él con sus prácticas de extorsión, de soborno, de sicariato, de violencia de Estado, para pues tener esta máquina bien aceitada y bien eficiente de narcotráfico que casi apenas por un par de toneladas no alcanzó la misma cantidad de toneladas que el Chapo Guzmán. O sea, sí, es increíble. Sí. O sea. Y aquí vemos un aspecto, ¿verdad? Tanto Fabio Lobo, que es abogado, fue juez, Tony Hernández, que fue abogado, y Juan Orlando Hernández, que es abogado, se presentaron como testigos los tres en su juicio. Los tres se presentaron dentro de eso. Tenemos varios mensajes ahorita que vamos a dar lectura porque también es importante saber qué opinan ustedes. Dice: buenos días, licenciada Emma Calderón, sus panelistas. Mi criterio personal del expresidente Juan Hernández Alvarado, 2014-2022. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice el señor psicólogo de la personalidad del exmandatario. Una cualidad en el que fue su ambición desmedida, y un error que se cometió en el pasado fue haber permitido esa reelección que nos vendió la idea lo bueno debe continuar. Y muchas personas creyeron en eso y lo idolatraron a un punto de vista que debe ser único, que podría solucionar todos los problemas a costa de pasar por encima de la Carta Magna. Ahora que el exmandatario está contra las cuerdas en la Corte de Nueva York, ahí ya él está solo. ¿Dónde están aquellos que decían ser sus amigos? No se ha visto ningún exfuncionario de su administración, salvo los militares que fueron los testigos, que me imagino son amigos de él. En conclusión, esto como hondureños golpea la imagen de Honduras. La pregunta es, ¿cómo nos mira el mundo ahora? Y también golpea al Partido Nacional esta situación. Esto debería de servir como un espejo para la clase política de no cometer este tipo de abusos del poder mismo y perpetuarse en el mismo. Ojalá algún día Honduras pueda reverdecer en sus laureles con otro tipo de generación que piense en intereses de país y no en intereses de unos pocos. Vean qué intenso este programa. Veamos con el siguiente mensaje. Dice: buen día, saludos a sus invitados. El psicólogo Ochoa no pudo haber diagnosticado de mejor manera a Jo. Es un personaje que le hizo muchísimo, pero muchísimo daño a nuestro pueblo. Yo espero que reciba todo el peso de la ley de Estados Unidos y que sus cómplices también. Saludos, Luis Guzmán. Interesante. Y vemos la profundidad que estamos conscientes. Ahora bien, ¿qué va a pasar? O sea, va a haber un veredicto. ¿Usted cómo ve ese veredicto, que podría ser en las próximas horas, porque el tiempo debe ser agotado, o podría ser en los próximos días? Abogado. Puede ser en los próximos días. Mire, hay tanto que hablar respecto al tema y nosotros podemos extendernos para darle detalles amplios y no bastaría quizás toda la mañana para hacerlo, pero siempre nos vamos a los puntos más relevantes. Y, por ejemplo, no hemos mencionado el hecho de precisamente qué buscaba la defensa con la presentación de los testigos. Y aquí hay un elemento clarísimo, y es que lo que ellos han estado intentando es convencer al jurado de que lo que hubo realmente no fue la participación o la conspiración para introducir cocaína a los Estados Unidos.
ellos se han centrado en querer probar que lo que realmente existe es el delito de lavado de activos. Entonces, por eso una declaración concuerda con la otra, y si es la defensa la que presenta un nuevo testigo que va a convalidar una declaración que fue al inicio del juicio, entonces lo que hemos visto ahí como estrategia por parte de él y de sus abogados es precisamente que quieren alcanzar por lo menos que la condena esté basada precisamente en lo que es el lavado de activos por haber recibido dinero consciente proveniente de la actividad ilícita que es el narcotráfico. Pero hay aquí otros elementos que siempre es importante tomarlos muy en cuenta. Mencionaba aquí nuestro compañero, licenciado Warren, que el Partido Nacional como tal, el Partido Nacional fue señalado por el Departamento de Estado como una organización criminal. Y si hay un elemento a rescatar también en la declaración de Juan Orlando, es que precisamente Juan Orlando confirma y ratifica que el Partido Nacional es una organización criminal, porque él mismo dice que el dinero que a él se le aportó, no se le aportó personalmente, sino al Partido Nacional. Sí. Entonces es un elemento que se ha pasado desapercibido, pero que sí embarra precisamente o alcanza a la organización como tal, que se ha buscado aquí en Honduras a desvincularla del tema, pero que es imposible y que ahora el mismo máximo líder que tuvieron lo ha dicho y lo ha dicho en su juicio, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es una cosa que había que tomar muy en cuenta. Ahora, con lo que usted decía... El tiempo se nos ha agotado, abogado, vamos con su palabra final, licenciado Warren. Bueno, para mí el asunto, Juan Orlando Hernández ya está listo y servido. A mí no me preocupa Juan Orlando Hernández, a mí lo que me preocupa son los otros delincuentes, miembros de esta organización criminal del Partido Nacional, que no están siendo juzgados y que están prófugos de la ley, como David Chávez Madison, como Eval Díaz, como, bueno, no sé, el fiscal adjunto, Oscar Fernando Chinchilla. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Qué pasa con los diputados que tenemos, que fueron miembros de esta organización criminal del Partido Nacional y que todavía están ejerciendo dentro del Congreso Nacional? O sea, el problema fue aquí un mutismo. O sea, no es solo Tony, no es solo Juan Orlando Hernández, no es solo Juan Carlos el Tigre Bonilla, no. O sea, esto fue una red de personas que estaban dentro del Congreso Nacional, dentro de la Corte Suprema y dentro de los ministerios, que fueron una red de corrupción y que doblegaron y torcieron la naturaleza de la política hondureña. Sí, bueno, muchísimas gracias al abogado Javier Sandoval y también al licenciado en psicología Warren Ochoa por habernos acompañado. Nosotros hay que estar al pendiente, porque una vez que el jurado vaya a deliberar, pueden tardarse 15 minutos, media hora, un día, 2 días, 3 días, 6 días. O sea que quedamos a la expectativa realmente de ya la decisión final. Porque hoy ya el juez Castel ha dicho, ya se cierra la parte del juicio y entran a deliberación. Gracias al abogado, gracias al psicólogo por habernos acompañado. Ustedes, un millón de gracias por habernos sintonizado. Esperemos que el programa haya sido bastante ilustrativo. Ya está lista Ani y Catherine con toda la información del momento aquí en Hola Honduras. Yo soy Dios, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.